estás? Jackie, ¿no sabes dónde dejé? Ahorita vengo. ¿No sabes dónde dejé mis cantos? No, arriba estábamos cantando arriba. Yo voy. Bueno, necesitamos cantar y yo creo que para poder alabar a nuestro Señor o para poder tener una doble unción es necesario postrarnos a sus pies y las invito a cantar la de No hay lugar más alto para comenzar nuestra reunión. ¿Ya son las 10? No. Todavía no son las 10. 1:51. Falta un rato todavía. ¿Me pueden decir qué han aprendido? El perdón. ¿Me pueden decir qué han aprendido? Que debemos de perdonar, hermana Judith, porque Dios nos perdonó a nosotros nuestros pecados. Bueno, eso es en relación a la clase de la transgresión y en relación a la clase de los dones del Espíritu Santo, nos quedamos en la página 96. Entonces nos quedamos donde habla de la palabra de sabiduría en la guía divina. Allí vamos a empezar. En la página 96. ¿Tienen manual? Lo que va a hacer que habían entendido, que no es hora todavía. Hola. Sí, pero es que me dijeron de la transgresión. Sí, tenemos el manual. ¿Y saben qué han aprendido acerca de la sabiduría de Dios? Pues que debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos lo demande. Bueno, y últimamente les han preguntado algo acerca de lo que está sucediendo de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Han podido contestar algo? No, a mí no me han preguntado. No, pero han podido compartir que estamos viviendo los últimos tiempos y que necesitamos sabiduría que viene de Dios para la sabiduría que viene de lo alto para poder enfrentar estas situaciones difíciles. ¿Alguien de ustedes ha tenido problemas de algún tipo para poder, por ejemplo, proveerse de lo que necesita, para algún problema de salud o algo así? Hola hermana, buenos días, soy Gaby Meyer y quisiera compartir ese testimonio que ahorita comenta del problema de salud. Yo la semana pasada tuve mucha fiebre y no cesaba la fiebre y tuve 38 de fiebre y nos pusimos en la madrugada a hacer oración mi mamá y yo y porque no quería cesar esa fiebre y llegó en un punto en la mañana como a las 9 yo terminé quedándome dormida y como a las 9 de la mañana desperté así como si nada
Y doy gracias al Señor porque sé que Él fue el que hizo ese milagro, el que me sanó, porque justamente clamé a la sangre de Cristo, clamé a su palabra y doy como testimonio esa parte que el Señor guarda de sus hijos y Él me sanó porque así amanecí y no tenía absolutamente nada. Gloria a Dios, gloria a Dios. O sea, solo la sangre de Cristo nos puede dar la bendición de estar totalmente sanos, ¿verdad? Amén. Bueno, ¿alguien más? Yo, Judith, soy Sofi. Buenos días. Ajá, ¿ya estás bien? Ya nada más estoy ronca, me duele un poco la garganta, ya es menos. Y de hecho hoy se cumplen los 3 días y más tarde voy al doctor para ver qué es lo que me dicen. También yo les quiero dar gracias porque pues mi jefe ha estado al pendiente de mí, de que cómo me siento y darle seguimiento a cómo estoy. Pues también estaba yo pues de alguna forma preocupada por los días pues no trabajados y que se me fuera a descontar. Sin embargo, él me dijo que yo no me preocupara, que me quedara en mi casa guardándome y que él iba a ver. Pero yo solamente confío en Dios y pues de que él va a hacer las cosas y que Dios me provee. Sí. Amén. Amén. Bueno, creo que ya son las 10, ¿verdad? 9:55. Sí. Ah, todavía faltan 5 minutitos. Bueno, ¿alguien quiere dar otro testimonio? ¿O de compartir la palabra? Buenos días, pastor. Habla Eloísa. Buenos días a todas. Yo le quería compartir que sí he podido compartir los versículos que hablan sobre lo que está pasando a mi familia y he publicado también en Facebook los versículos. Entonces, hay personas que sí que me han preguntado y le doy gracias a Dios porque aparte de que en nosotros ven que no estamos desesperados ni con temor, pero esa es la obra de Dios que ha puesto en nosotros esa paz y esa confianza de que esperamos sus promesas. Le quiero dar muchas gracias a Dios porque pues Él con nosotros es misericordioso. Bueno, pues yo les aconsejo que con su familia que no conoce a Cristo y aún la que sí conoce a Cristo, pero que saben que está separada o que a lo mejor anda en pecado, aprovechen para hablarles precisamente de la palabra. Uh-huh. O sea, para compartir los versículos bíblicos. ¿Se han aprendido el Salmo 91? Sí. A ver, ¿me lo pueden decir? Sí. A ver, todas juntas. El que habita El abrigo. Habita al abrigo del Altísimo y morará Morará bajo la sombra del Omnipotente. Jehová, esperanza Diré mía. a Jehová, Mi esperanza Dios en mía, quien confiaré. Dios mío, mi Dios, Dios, Él te librará del lazo del librará del lazo cazador y del de la cazador peste y de la peste destructora. destructora. Él te cuidará y de sus plumas y debajo de sus Escudo alas y estarás adarga es su seguro. verdad. tus alas estaré segura. Con sus plumas te Escudo y cubrirá y adarga debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su tu verdad. verdad. No Ahora, temeré No temeré al terror nocturno, Inteligencia ni que ande saeta en que vuele de del día de oscuridad. ni Caerán a mi lado pestilencia que ande, no, ni no, de aquí de pestilencia que mañana es ande para mañana. en Hasta la allí, oscuridad, ni hasta allí, mortandad que en medio del día destruya. hasta allí es Caerán para hoy, 1000 hasta y allí es para 10,000 a hoy. tu diestra, mas a ti no No, llegará. ya, espérense. Hasta allí, hasta allí. Vamos en el 6 para emparejarnos. Uh-huh. Así es. Bueno, pues vamos a, ¿saben el canto No hay lugar más alto? Ah, tus pies. Sí. Ajá. Bueno, Sí, pastora. si Dios nos va a dar unción, pues vamos a prepararnos a los pies de Cristo, que era donde le gustaba estar a María. Yo siempre he pensado que si alguno de los personajes de la Biblia me agrada,
es precisamente María, porque siempre María Magdalena, no, María, la hermana de Lázaro y de Marta, ella siempre estaba a los pies de Jesús. Y el Señor Jesucristo le dijo que a Marta, su hermana que andaba afanada, le dijo que María había escogido la mejor parte. Entonces, yo creo que el mejor lugar para poder estar es para recibir unción y para, si hemos escogido la mejor parte, es a los pies de nuestro Señor. Vamos a cantar. Padre, gracias porque podemos empezar las primeras horas de este día, Señor, para agradecerte tus cuidados para con nosotros, porque no nos falta nada, porque tú eres nuestro pastor. Y te quiero agradecer, Padre, el que tú seas mi pastor y el que nada me falte. Gracias, Dios, por todo lo que tú nos das, por las ayudas que nos has dado para poder llevar a cabo estos estudios bíblicos de las personas que han estado trabajando. Tú conoces quiénes son, Padre, y cada una de ellas y de ellos recibirá su recompensa porque están sirviéndote a ti. En el nombre de Jesucristo, bendigo tu nombre, Padre, por estas ayudas incomparables, Señor, que tú has mandado para proclamar tu palabra, para estudiar día con día lo que tenemos que estudiar, escudriñar tu palabra. Haznos, Señor, como dice tu palabra ya en Hechos, más fieles que los de Tesalónica. Haznos como los de Berea. Haznos más nobles que los de Tesalónica, escudriñando día con día para ver si estas cosas son así. Y gracias, Dios, porque nos permites también escudriñar Apocalipsis en el nombre de Jesucristo, porque Cristo viene pronto. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a entonar este canto. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Gracias, Cristo, porque estamos aquí para escuchar tu palabra y bendecir tu nombre, Padre. Haz que esta gotita que hoy vamos a recibir en nuestro corazón dé fruto. En el nombre de Jesucristo, haznos sabios, Padre. Jesucristo es el sabio de los sabios. Cuando habló de Salomón, dijo, he aquí, más que Salomón, que era muy, muy sabio por la sabiduría que Dios le había dado, dijo, he aquí más que Salomón en este lugar. Bueno, vamos a estudiar en las que tienen su manual en la página 96, la palabra de sabiduría en la guía divina. Y sí, gracias por apagar sus micrófonos. La guía divina del Espíritu Santo, al igual que la palabra de Dios, es la más importante para los hijos de Dios. Dios desea guiar a su pueblo paso a paso en su caminar a través de la vida que está bellamente simbolizado en la columna de la nube y en la columna de fuego que guió a los hijos de Israel en su camino a la tierra prometida. Todos esos 40 años, desde que salieron de Egipto y esa nube se puso para protegerlos en contra del ejército de Faraón, venía la nube apartándolos a ellos, deteniéndolos, porque era una nube de fuego. Entonces, si ellos querían meterse a la nube de fuego, pues obviamente se iban a quemar. Por eso no podían traspasar
esa nube de fuego que estaba cubriendo la salida de los israelitas. Iba detrás de ellos esa nube de fuego. Luego, durante su estancia en el desierto, esa nube de fuego estaba en la noche como una columna de fuego, ciertamente, porque en el desierto hace calor y los estaba protegiendo del frío. Y en el día los protegía del calor y ya la nube ya no era de fuego, era una columna de una nube que se ponía sobre el pueblo de Israel. Dios tiene muchas formas de guiar su pueblo. O sea, yo me acuerdo que cuando estaba en la iglesia presbiteriana me aprendí un canto que decía, me guía Él. Uh-huh. Me guía Él, con cuánto amor. Me guía Él, me guía Él, me guía Él. Con cuánto amor me guía Él. Entonces, cuando dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, no tenemos dudas ni tenemos temor. Y por eso es necesaria la palabra de sabiduría, que es una guía directa espiritual que está dentro del marco de la palabra de Dios. Vamos a tomar brevemente algunos de los otros medios por el cual Él, Dios, guía a sus hijos. La primera es las Escrituras, por supuesto, porque es la fuente suprema de guía para el creyente. Allí en la palabra están revelados los grandes principios de la voluntad divina. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es inútil buscar guías más allá si descuidamos de el buscar en las Escrituras para obtener la revelación que ya ha sido dada. Es más, cuando Dios da una palabra de sabiduría, entonces tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. No puede salirse del marco bíblico. La gente que cae en desilusión generalmente lo hace porque ignora las instrucciones ya disponibles para cada uno de nosotros en la palabra de Dios. Prefieren dar oído a fábulas, a novedades religiosas, a los consejos de los brujos, a lo mejor también, o solamente consejos de la vida diaria, o a veces son como remedios también caseros cuando tenemos algún problema de salud. Y recibimos el producto de mentes engañadas que no tienen base en las Escrituras. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, fíjense esas dos cualidades que tiene la palabra. Es una palabra de vida, pero además es una palabra eficaz. Es una palabra adecuada para el momento en que nosotros estamos viviendo. Y como es una fuente inagotable, el mismo versículo que a mí me puede hablar de una manera, a ti te puede hablar de otra manera. El mismo versículo para una necesidad diferente. O el mismo versículo que en alguna ocasión me habló Dios de alguna manera para una situación específica, años más tarde o días más tarde o no sé, en algún tiempo, me puede volver a dar esa palabra de sabiduría, esa palabra divina para volverme a instruir. Entonces, la palabra de Dios dice, 2 Timoteo 3:16, que es viva y eficaz, pero también dice que es útil. ¿Y para qué es útil? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. O sea, fíjense bien, son 4 pasos. No nos instruye si primero no nos enseña, porque es lo primero que dice. ¿Para qué me sirve la enseñanza de Dios? Para redarguirme, para que yo me dé cuenta allí en la palabra y nadie me tenga que estar diciendo arrepiéntete de esto o de aquello, sino que la palabra de Dios, al estarla escudriñando y leyéndola,
yo pueda decir por el Espíritu Santo que me está guiando, digo, ay, tengo que arrepentirme de esto. Y así entonces la palabra de Dios me redarguye. También dice la palabra de Dios que me corrige. O sea, si yo antes era muy mentirosa, muy enojona o muy alguna otra cosa, la palabra de Dios me va a estar diciendo que no lo haga. De una o de otra manera Dios me va a estar hablando directamente en las cartas del apóstol Pablo o en alguno de los ejemplos de los personajes bíblicos que Dios en su infinita misericordia escogió para ponerlos ahí en su palabra. Entonces, una vez que he sido corregido, como ya estoy en el camino correcto, Dios me va a instruir para que haga lo que Él quiere que yo haga. Y me va a usar para que yo lleve la palabra a otras personas. Eso es lo más importante, la escritura, que es útil para cada uno de nosotros. Dios quiso que el buen sentido común santificado debiera capacitar a su pueblo para discernir generalmente entre lo bueno y lo malo, porque los que no conocen a Dios, como dice la Escritura, llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y dicen, ay, no, pues no tiene nada de malo, por decir irse a tomar allá en la esquina con los amigos o a la salida de la escuela o qué sé yo. Entonces, ellos piensan que no tienen nada de malo, pero Dios dijo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien, está en Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu Santo. Cuando los apóstoles fueron ungidos con el poder del Espíritu Santo, dice que estaban como ebrios, se tambaleaban. Y entonces cuando se levanta Pedro a predicar, dice, no, esos no están ebrios, es la hora tercera del día. La hora tercera del día son las 9 de la mañana. La hora cero es las 6 de la mañana cuando sale el sol. Entonces, la hora tercera es las 9 de la mañana. La sexta es las 12 del día. La novena es las 3 de la tarde y la décima son las 6 de la tarde. La onceava, que es, creo yo, la que estamos viviendo ahorita, son las 5 de la tarde. La onceava digo porque pues ya Cristo viene pronto y va a venir a las 12. Lo que es más, Dios hizo que el buen sentido común santificado debiera capacitar a su pueblo para discernir entonces entre lo bueno y lo malo. Una persona que conoce a las escrituras nunca va a participar en tales acciones necias como ha sucedido a través de la historia. En ese tiempo a principios del siglo XX, en una secta se dijo que iba a venir Cristo y creo que hasta se dijo que en una montaña allí iba a recoger a las personas. Todos los que pertenecían a esa secta se agruparon, vendieron sus propiedades, se fueron a una montaña y allí estaban esperando que Cristo los recibiera, los viniera a recoger. Así no dice la Escritura que va a ser el arrebato. El arrebato va a ser en un abrir y cerrar de ojos, o sea, abran y cierren sus ojos. Bueno, pues piensen que ya vino Cristo. No va a venir de ninguna otra manera. Va a venir en un resplandor, porque la Biblia habla del resplandor de su venida. Y como anécdota les cuento que un día que estaba yo en la cocina de mi casa, pues hay una ventana, ¿verdad? Pero de repente, no sé de dónde, salió un flashazo. Y ya hace muchos años. Y cuando salió ese flashazo, dije, el arrebato, porque se hacía dando cuenta que se encendió y se apagó. No sé de dónde vino, nunca más ha sucedido algo así. Pero yo dije, ya me quedé. Imagínense nada más que susto. O sea, nada de que voy a tener tiempo para arrepentirme, no. O sea, cuando venga Cristo, dice que va a venir como ladrón en la noche y va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, esa secta, pues no, nunca vino el Señor Jesucristo, porque Él no va a venir cuando el hombre diga.
O sea, ni siquiera el Señor Jesucristo sabe cuándo va a venir. Sabemos todos, y principalmente Él, que ya su venida está cerca y Él está ansioso de venir por su iglesia. Pero el único que sabe, porque así lo dijo Cristo, que el Padre lo puso en su sola potestad. En tercer lugar, tenemos que la providencia divina va a indicar la voluntad de Dios en muchos casos. Las circunstancias a menudo nos guiarán en lo que debemos hacer. Un hombre pensó que fue llamado a dejar a su familia para predicar el evangelio. No, pues el hombre nunca debe de dejar a su familia ni para predicar el evangelio, ni para ir a ganar más dinero. Si se va el hombre, se va también la esposa con él. Hay muchos que se han ido a Estados Unidos y luego por allá no falta quien les lave la ropa, quien les haga de comer, quien les haga una insinuación, algún ojito, y pues como no tienen a la mujer allí cerca, bueno, pues entonces se contentan con lo que se les presenta y acaban destruyendo su familia y teniendo, dizque, una nueva familia. En la mañana estaba yo estudiando Mateo 19 y la Biblia habla del divorcio como la dureza del corazón de los hombres. Y dice que el que se casa con otra mujer comete adulterio y el que se casa con la repudiada también comete adulterio. Así es de que, pues no hay que propagar el divorcio. Más allá de estos medios comunes de recibir la guía, está el ministerio de la palabra de sabiduría, mostrándonos en ocasiones hacia dónde nos debemos de mover, qué es lo que debemos hacer. Ahorita, por ejemplo, es tiempo de tomar muchas decisiones y yo creo que cada uno de nosotros debemos de saber qué decisión tomar. Ahorita estamos tomando una decisión importante en la iglesia de Coajimalpa. Uno de los primeros ejemplos de la palabra de sabiduría fue cuando Dios habló a Moisés, le dijo que construyera el arca. Y en las cartas, creo que es en Primera de Pedro, se nos dice que Noé era pregonero de justicia. Dice, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea, Noé estaba predicando, aparte de estar construyendo el arca. Se tardó 100 años en construir el arca. Imagínense, eran él y sus 3 hijos. O sea, ¿a qué horas iban a terminar ese, como quien dice, transatlántico? Porque se hizo una réplica del arca de Noé, que es como un transatlántico. Esa réplica se las puse allí también en los manuales y como podemos ver, pues es una construcción enorme. Ahora tenemos sierras eléctricas y mucho material, mucha herramienta y mucho material para poder construir un barco, pero en aquel tiempo, pues no había más que, pues no sé, o sea, qué armas o qué herramientas hayan usado Noé y sus hijos. Pero sin embargo siguieron las instrucciones que Dios le dio a Noé, le dijo, hazte un arca, va a tener 3 pisos, la vas a hacer de esta madera, la vas a calafatear de esta manera, va a tener piso segundo y tercero, le vas a hacer una puerta y le vas a hacer una ventana. Y luego le dijo a quiénes iba a meter en el arca, qué animales, cuántos animales limpios, cuántas parejas de animales limpios iba a matar, a meter al arca, porque entraron 7 de las parejas seguramente para cuando tuvieran que hacer los sacrificios. Y previno a su generación del juicio que vendría. También su bisabuelo Enoc había hecho lo mismo, solo que Enoc, como dice la palabra de Dios allá en Génesis 22 al 23, 24, dice que caminó con Dios y entonces fue arrebatado, o sea, ya no le vieron más porque Dios se lo llevó a su casa. Hagan de cuenta que le dijo, a ver, Enoc, ¿a ti te gusta venir a mi casa? Bueno, pues vente, de una vez te traigo hasta acá, hasta mi casa, y aquí vamos a convivir tú y yo.
Y allá está todavía Enoc conviviendo con Dios. Dice en Judas 14 y 15, de estos, de los impíos, dice, también profetizó Enoc. No sé si sepan que Enoc fue el primer profeta. Y aquí en Judas dice que Enoc fue ese primer profeta. Era el séptimo desde Adán. O sea, la genealogía dice Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, luego Yared, creo, y Enoc. Entonces dice, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Ya quedamos que millares es un número infinito. No son miles, ni son millones. Si ustedes buscan en el diccionario qué quiere decir millares, van a encontrar que son millares, es un número infinito de ángeles, santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Fíjense cómo es importante que nosotros dejemos la impiedad a un lado. En Isaías 58:6 nos habla de la impiedad. Yo había ayunado varias veces y había hecho ayunos de 3 días, de 2 días, de 1 día. Y un día Dios me habló y me dijo, a ver, Judith, tú has ayunado muchas veces, pero nunca has ayunado conforme a lo que dice mi palabra, porque mi palabra dice que el ayuno que Dios escogió, ese es el ayuno de Dios, es quitar las ligaduras de impiedad. Ven qué importante es quitar la impiedad, porque aquí dice que vino con sus santas decenas de millares, o sea, imagínense la gran cantidad de ángeles que va a venir para hacer juicio contra todos, y dice, dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías. ¿Qué es una obra impía? Una obra muy mala que se hace, que han hecho impíamente. Por ejemplo, adorar otros dioses, adorar estatuas, adorar lo que no es Dios. Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces, cuando Dios me dijo que orara y ayunara para quitar de mí la impiedad, pues ahí sí lo hice rapidito, porque eso es lo que debemos de hacer, obedecer a Dios. Si no han ustedes ayunado para quitar la impiedad, yo les aconsejo que ayunen para quitar la impiedad. Entonces, bueno, eso es hablando de Enoc. Dios le dijo a Noé que el fin de la era antidiluviana estaba a la mano y que él estaba a punto de destruir a los malos de sobre la faz de la tierra. Porque antes de eso dice la palabra de Dios que no llovía, que había un vapor que subía de la tierra. Pero cuando Dios mandó el diluvio, dice que las cataratas de los cielos fueron abiertas y las fuentes de los abismos fueron rotas. Entonces, imagínense nada más la gran cantidad de agua que vino sobre la tierra. Si ustedes han visto, por ejemplo, el nacimiento del río Nilo, es impresionante la cantidad de agua que sale, las rocas tan grandes que hay allí en el nacimiento del Nilo. El Nilo mide como 2,000 kilómetros y tiene en algunos lugares la profundidad de 100 metros. Así es que imagínense nada más la cantidad de agua que necesita salir del Nilo. Bueno, Dios le dijo a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y a ver, ¿cómo dice aquí que está la tierra llena de qué? De violencia. A ver, por allí por donde viven, ¿han visto violencia? Pues como que sí, ¿no? O sea, luego ahí vienen que los que vienen a cobrar el uso del suelo y no sé qué tanta cosa, pero pues sí hay mucha, o que se matan en la esquina de la casa, o de repente pasas y te encuentras por ahí un cadáver. Hay cuestiones así ahí en las colonias. Bueno, entonces dice que la tierra estaba llena de violencia. ¿De dónde vino esa violencia? Dice Génesis 6:5 que el pensamiento de los hombres era de continuo solamente el mal. Y hemos visto muchos actos de violencia.
por ejemplo, en un Walmart allá en en El Paso, Texas, llegó un hombre y ¡bum! Agarró su metralleta y con la metralleta se puso a disparar sin ton ni son a ver a quién le daba. Entonces, imagínense, si no Dios ya viene a traer juicio sobre la tierra, porque también ahorita la tierra está llena de violencia. O sea, ¿de dónde se saca la violencia? De los juegos de violencia, de los mensajes subliminales que hay en la música, de las películas que hay, de los pactos satánicos que la gente hace, de la adoración en lugar de a la vida, a la muerte, pues de ahí se sacan de toda esa violencia. ¿Cómo escaparía Noé y su familia? Dice la palabra de Dios que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué halló gracia ante los ojos de Jehová? El pensamiento de Noé no era de continuo solamente el mal, ni él era violento. O sea, ¿ustedes creen que, por ejemplo, puso a sus hijos a trabajar a la fuerza? A ver, tú me vas a ayudar y tú haces esto y tú haces lo otro. No, para nada. O sea, juntos trabajaron para construir el arca. Halló gracia, dice. Cuando Dios le dijo, vas a hacer esto y esto y esto, dice finalmente en el versículo 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. O sea, repitamos este versículo, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y vamos a decirlo ahora en primera persona, digan su nombre, o sea, yo, Judith, hizo así Judith, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dios le dio palabra de sabiduría por medio de la cual y su familia y las especies y animales escaparon de la destrucción. Tenía que construir un arca, un gran transatlántico que se levantaría por encima del diluvio. Las dimensiones del arca preservada para nosotras muestran la marca de la sabiduría divina. Solo en tiempos modernos, después de muchas pruebas y errores, la ciencia descubrió las dimensiones correctas de un gran barco. Pero Noé lo aprendió por revelación divina, por sabiduría divina. Noé nunca se hubiera podido salvar por sí mismo con su propia sabiduría, porque vino a él la sabiduría divina. Les voy a enseñar una fotografía del arca actual, la réplica que se hizo del arca de Noé que está en Estados Unidos. Creo que está en el estado de Carolina del Norte o por allí cerca. Bueno, dice, Abraham también tuvo la bendición de ser un hombre sabio. ¿Por qué fue sabio? ¿Y por qué fue sabio Noé? Porque obedeció a Dios, porque hizo todo lo que Jehová le mandó. ¿Qué hizo? Todo lo que Jehová le mandó. Si ahorita Dios, por ejemplo, nos manda estar encerrados, cerrar tras nosotros la puerta y no salir, ¿qué somos? Sabios, porque estamos obedeciendo a Dios de no salir de nuestra casa hasta que la indignación o el enojo de Dios pase. ¿Qué nos dijo el Señor? Vamos a estar allí encerrados en la casa viendo la tele o peleándonos o discutiendo con el marido, para nada. O sea, ¿qué vamos a hacer? Reunirnos como familia a escudriñar la palabra de Dios, a alabar la palabra, a alabar a Dios con nuestro corazón, a doblar nuestra rodilla para que Dios tenga misericordia de nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora y eso es sabiduría. Abraham fue obediente porque fue a otra tierra. Abraham, como un personaje bíblico, es distinguido porque él se sometió a la voluntad de Dios. Era un hombre de oración, un intercesor por sus compañeros, un peregrino sobre la tierra que miró una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él, en Ur de los Caldeos, hay una casa, si ustedes algún día llegan a ir a Ur de los Caldeos, yo no fui, pero conozco a alguien que sí fue y dice que visitó la casa de Abraham, que la casa de Abraham era una casa de 3 pisos. El lugar donde vivía Abraham era un lugar de comercio, o sea, era un paso, como quien dice, de
África hacia el norte, hacia Babilonia, y entonces era una ciudad de mucho comercio. Ese era Ur de los Caldeos, pero también, como dice Josué 24, 2 o 3, era una ciudad de ídolos. Abraham era idólatra, Abraham adoraba ídolos, pero Dios un día se le apareció y le habló, como dice allá Génesis 12:1, que Dios se le apareció a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. O sea, tenía que dejar también no solamente su tierra, sino también a su padre, a sus hermanos, que eran Nacor, su padre Taré, y sus hermanos Nahor y Harán. Y dice que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y en Hebreos dice que salió sin saber a dónde iba. O sea, salió desde Ur de los Caldeos, atravesó el río, estaba entre el Tigris y el Éufrates, se atravesó el Éufrates, que es un río también muy grande, para poder venir a la tierra que Dios le había dado, habitaba en la Mesopotamia. Entonces, todo ese camino que él caminó es desde Ur hasta Egipto, fíjense, ¿cuántos kilómetros serían? De menos unos 2,000 kilómetros. O sea, claro, no los caminó todos de un jalón, iba paso a paso porque vivía en tiendas. Él no tuvo ya después de que salió de Ur una casa fija, construida. Él habitó en tiendas porque dice Hebreos que esperaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Una ciudad que tiene fundamentos. Esa tierra, como les dije, estaba de donde él vivía en Mesopotamia, era una tierra de ídolos. Él, sin embargo, cuando Dios lo llamó, fue un verdadero adorador de Jehová. A donde quiera que él iba, levantaba un altar. ¿Para qué levantaba un altar de piedras? Para adorar a Jehová. Su oído estuvo lo bastante cerca de Dios como para que él pudiera escuchar su voz. O sea, de esa manera nosotros podemos entender cómo adquirir la sabiduría divina. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Estar cerca de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar nuestra tierra, la casa de nuestro padre y de nuestra madre, porque a lo mejor en nuestros antepasados hubo no solamente idólatras, sino a lo mejor hubo despojadores, rateros, asesinos, a lo mejor hasta tratantes de blancas, pedrazas, o no sé, tantas situaciones que pudo haber en nuestros antepasados. Por eso dice también el Salmo 45, hija mía, olvida tu pueblo y deseará el rey tu hermosura, y acércate a él. Ajá. Dice, era un verdadero adorador de Jehová. Su oído estuvo bastante cerca de Dios para que pudiera escucharle. Un día Dios le dio una palabra de sabiduría. Fue ese llamamiento divino para ir a la tierra de Canaán, tierra que Dios le mostraría, y allí él lo haría el padre de muchas naciones, porque fíjense, no nada más tuvo hijos con Sara, su mujer, de donde vienen los israelitas, porque es el hijo de la promesa Isaac, pero tuvo otro hijo según la carne que fue Ismael, y de ahí vienen todos los árabes. También tuvo hijos con Cetura, y también de allí vienen otras naciones. También finalmente de parte de su hijo Efraín, que quiere decir fruto, Dios le dio la bendición de heredar muchas naciones. Cuando Jacob ya estaba por morir y fue a vivir allá a Egipto con su hijo José, José le trajo sus 2 hijos para que los bendijera. Entonces le trajo a Manasés y Efraín. Manasés era el primogénito, pero cuando Jacob le iba a dar la bendición, puso su mano derecha sobre el menor, que era Efraín, y le dijo, su hijo, José, no papá, no, así no es. Y le dijo Jacob, lo sé, hijo mío, lo sé. También Manasés vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor, o sea, Efraín, será más grande que él, y su descendencia
formará multitud de naciones. Por eso dice que Dios lo hizo heredero del mundo, o sea, padre de todas las naciones de la tierra. Vete de tu tierra y de tu parentela. Y Dios a ti también te está ordenando que dejes tus costumbres que no eran de acuerdo a la palabra de Dios, que confieses la iniquidad de tus padres hasta la 4ª generación y vengas a esta nueva tierra que Él te está mostrando, que ni idea teníamos, o sea, ni idea teníamos antes de venir a Cristo, qué era lo que había en el reino de Jesucristo. Y dice, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Otro ejemplo que tenemos de que adquirió la sabiduría divina es también José, que supo por sabiduría divina interpretar el sueño de Faraón. Ese personaje de la Biblia buscó a Dios para obtener una guía divina. En sus primeros años de vida, o sea, cuando estaba en la casa de su padre, tenía, pues, cuando mucho, 17 años, porque cuando salió de la casa de su padre tenía 17 años. Y le dio Dios sueños que tenían un significado profético. Le mostró la sabiduría de los últimos años, contando sus sueños. Esto hizo que sus hermanos lo odiaran. ¿Se acuerdan que primero soñó unas espigas, un manojo, 12 manojos que estaban en el campo y a uno de ellos se inclinaban los otros 11? Y entonces cuando se los contó, pues sus 11 hermanos dijeron, ay, ¿qué te pasa? ¿A poco nosotros nos vamos a postrar ante ti? Pues si tú eres como quien dice, el más chiquito, era el número 11. Y después de eso, entonces sueña otro sueño y viene y se lo cuenta también a su papá y le dice que soñó el sol y la luna y 11 estrellas que se inclinaban a la estrella de él. Eso no sucedió inmediatamente. Después tuvieron que suceder otros sueños, el sueño del copero y el panadero, que también se llegaron a cumplir cabalmente, porque el panadero dijo que había soñado 3 canastillos que venían las aves del cielo y se lo comían, y la interpretación de este sueño fue que en 3 días Faraón lo iba a llamar y lo iba a colgar, y se cumplió. Al copero del rey también le dijo que veía 3 racimos, y entonces también Faraón, José le dijo, en 3 días te va a llamar Faraón y vas a ser restituido a tu puesto, vas a volver a ser el copero del rey. Y luego más tarde, el mismo Faraón tuvo otros 2 sueños, las vacas gordas y las vacas flacas y las espigas gordas y las espigas flacas, que estaban señalando 7 años de abundancia que iban a ser suficientes si se administraban bien para guardar alimento para los 7 años que les iban a suceder después de mucha hambre. Entonces, interpretó el sueño de Faraón del ganado, que estaba muy favorecido, muy gordo, y de las espigas de trigo que predecían los 7 años de abundancia y luego los 7 años de escasez que vendrían, de hambre. En la respuesta que José dio en relación a la provisión que debería hacerse contra el hambre que vendría, vemos claramente la palabra de sabiduría, porque entonces José le dice a Faraón, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país. Fíjense cómo dice, un varón prudente y sabio. Tenía que tener esas características divinas. Cuando, por ejemplo, también vino Jetro y le dijo a Moisés, que estaba muy cargado de trabajo, le dijo, escógete 70 varones que tengan sabiduría, que sean temerosos de Dios. Lo mismo para el sucesor de Moisés, Josué, o lo mismo para los diáconos allá en Hechos 6, que tenían que ser 7 varones también sabios. Igual los obispos o los diáconos de la iglesia deben ser varones llenos de sabiduría. Y entonces le dice, provéase Faraón de un varón prudente y sabio,
póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre. Este incidente es otro ejemplo de uno de los dones obrando en unidad y armonía con otro. O sea, es muy importante que nosotros entendamos que este don debe de obrar en unidad y armonía. Es como les decía, es como un arco iris que va, los colores se vienen como disolviendo, como intercalando, o sea, no es una raya así de que aquí viene el rojo y luego como lo pintamos nosotros, se va desvaneciendo poco a poco. Y así son los dones, se intercalan uno con otro. Y así es como nosotros debemos de actuar. Yo creo que ahorita Dios todavía nos está dando oportunidad de esos años de abundancia, porque sí van a venir años de escasez. Ahorita tenemos días de escasez, pero más adelante van a venir años de escasez, así de que tenemos que tomar provisión, sobre todo pues los que vivimos como quien dice al día, a la semana o al mes. No podemos estar dependiendo así nada más de nuestro salario diario. Hay que guardar y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para saber qué es lo que vamos a hacer. O de plano depender de Dios como lo hicieron en el desierto, que el maná venía diario, caía del cielo y el que recogía doble en un día que no fuera día de reposo se le agusanaba. Pero el que no recogía en el día de reposo, pues el que no recogía antes, el día antes del día de reposo, el 6º día, pues el día de reposo no iba a encontrar nada porque no iba a haber. Bueno, ahora vamos a hablar de la rebelión de Coré en el tiempo de Moisés. En la vida de Moisés hay muchas ocasiones en las cuales la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento y la palabra de profecía trabajaron juntas. ¿Cómo trabajaban? Siempre que Moisés tenía algún problema, venía y doblaba su rodilla, se ponía a la puerta del tabernáculo de reunión, clamaba a Dios y Dios le contestaba y le decía qué era lo que tenía que hacer. Era prudente porque fíjense, a él, que no era el sacerdote Aarón, no podía llegar hasta el lugar donde estaba el arca. Dice que se ponía a la puerta del tabernáculo de reunión y allí Dios le daba palabra de sabiduría, de conocimiento o de profecía. También, pues todos sabemos todos los milagros que hizo Moisés, no solamente milagros de abrir el mar, o sea, para que el pueblo pasara, de la provisión, o sea, fueron milagros realmente portentosos, porque ¿cómo se le puede dar a un pueblo tan numeroso de comer? Pues no había súperes, no había nada. Le apagas por favor a tu micrófono. Está Judith en estudio. Está Judith con estudio. ¿Le bajas a tu volumen, por favor? Bueno, consideramos un caso, el de la rebelión de Coré. Este era un desarrollo serio. Aquí había más de 2 millones de personas en el desierto, porque fíjense, si eran 600,000 varones mayores de 21 años, creo que era la edad, y luego a esa edad ya se podían casar, más la esposa, más los hijos, pues cuando menos 2 o 3 millones de personas había en el desierto. Una buena disciplina era absolutamente necesaria para preservar la ley o el orden en cualquier congregación de ese tamaño. Yo digo que una congregación de 200 personas ya es difícil mantener la disciplina. Ahora imagínense en una congregación, en un pueblo de tantos millones de gente. Aquí había más de 2 millones, 3 yo digo. Una buena disciplina era absolutamente necesaria para preservar la ley o el orden
en cualquier congregación de ese tamaño. Sin embargo, una insurrección se estaba formando. Por allí Coré quería ser el líder, quería tomar el lugar de Moisés. Ajá, quería tomar el lugar de Moisés. Estos rebeldes no eran hombres que negaran el derecho de la religión, eran demasiado perspicaces para ellos. Decían que también a ellos les hablaba Dios, que ellos también podían dirigir el pueblo. Lo que estaban desafiando era la autoridad de Moisés. Los hombres de la conspiración consideraron que ellos tenían suficiente fuerza para llevar a la congregación contra Moisés, para desafiar la posición de Moisés. Así dice en Números 16. Números habla de muchas rebeliones del pueblo de Israel. Es el libro de las rebeliones. Habla de la serpiente de bronce también, cuando el pueblo se rebeló contra Dios, de muchas, que ahora que estudiamos el libro de Números, que estamos estudiando, vamos a ver esas rebeliones. Pero Coré y los que iban con él, dice que se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, ya nos tienen hartos, ya no queremos que nos sigan diciendo guarda los mandamientos, arrepiéntete, 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 ya, se acabó. Eso querían decir ellos, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Fíjense, así le vinieron a decir estos Coré y su séquito. Dice, ¿qué se debería hacer? La rebelión era el problema más serio que Moisés había enfrentado desde que salieron de Egipto hasta ese momento, porque sí vemos que venía Faraón persiguiéndolos, o sea, era un enemigo externo. Había necesidades como, por ejemplo, no tengo pan, no tengo agua, quiero carne, y pues no había sepulcros, pues se los tenían que enterrar allí en el desierto. Entonces dice la palabra de Dios que fue un problema serio. El apóstol Pablo también dijo que había tenido problemas de persecución. Lo quisieron matar, lo apedrearon, le dieron de latigazos, lo encerraron en la cárcel, pero dice, problemas entre falsos hermanos. Esos hermanitos que dicen que son hermanitos, pero que se quieren robar la congregación del Señor y ponerse como líderes, eso sí son un problema serio. Si tenía éxito, todo se perdería. O sea, Coré, imagínense, guiando al pueblo, un rebelde. La Biblia dice en 1 de Samuel 15, 22 y 23, que como pecado de rebelión es la adivinación. Como pecado de adivinación es al revés. Como pecado de adivinación es la rebeldía. O sea que a lo mejor tú dices, ay, yo ¿cómo? ¿Tú dices que yo soy brujo? Pues sí, porque aquí dice que como pecado de adivinación es la rebelión. Entonces, si tú eres rebelde, eres como un adivino. Y un adivino, pues es un brujo. Entonces, si eres un brujo, si eres rebelde, eres un brujo. Cuando Moisés oyó esto, ¿qué hizo? Cayó sobre su rostro, postró su cabeza sobre el suelo, clamó a Dios, y mientras estaba orando, Dios le dio palabra de sabiduría que mostró delante de él para mostrarle qué debería de hacer. Iba a llamar a Coré y a sus conspiradores. Acuérdense que en el cielo el primero que se rebeló también fue el diablo y tuvo a sus, como quien dice, confederados, aliados, a los que tenía bajo su orden, hizo un acuerdo con ellos, hizo una rebelión en contra de Dios, conspiró en contra de Dios y pues claro, ¿qué hizo Dios? No le dijo, ay, arrepiéntete, Satanás, de tu maldad. No, lo arrojó del cielo con todo y su séquito. Así también dice, iba a llamar a Coré y a sus conspiradores en una reunión especial de consejo. Dios siempre busca aconsejar ante quien Él pone nuestro juicio. Dice en Mateo, por tanto,
si tu hermano peca contra ti, miren, este es el orden del Señor. Dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Ok, ya fuiste y le dijiste, estás mal, estás tratando de hacer una rebelión, estás diciendo mentiras, estás robando, estás hablando contra el liderazgo, etcétera. Dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Acuérdense que no depende del que va a reprender, sino del que es reprendido. Has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, o sea, tú le hablas, pero de él depende si te quiere oír o no te quiere oír. Dice, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, los testigos presentes son muy importantes porque ellos son los que oyeron. En una ocasión una persona me dio a guardar unas monedas y luego me dijo, oye, Judy, ¿te acuerdas que te di unas monedas y que tú me di? Ay, dije yo, aquí me está tratando de decir que yo le robé las monedas. No, le dije a mi esposo y me dijo, entrégaselas en presencia de 2 testigos. Entonces fui y saqué, le dije, mira, aquí están, en el lugar donde yo las guardé, en el envoltorio que tú me dejaste, te lo abro y te las enseño. Y aquí están delante de este testigo. Nunca más me volvió a decir que sí, sus monedas, que sí, quién sabe qué. Bueno, delante de 2 o 3 testigos. En una ocasión reprendimos a una persona, yo hablé con ella personalmente, después llamé a mi esposo y a su esposo y hablé con ella ya con testigos. Dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, no se quiere arrepentir ya después de haberlo exhortado personalmente con testigos o públicamente, que es gentil y publicano. Eso es sabiduría divina. Es una manera de poner en la iglesia disciplina. O sea, la iglesia no se puede dejar sin disciplina. Dice, de cierto, aquí viene diciendo después de lo que hay que atar, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué atamos? Dice la palabra de Dios en Mateo 12, precisamente 28, que si no atamos al hombre fuerte, entonces no podemos saquear su casa. ¿A quién se ata? Al hombre fuerte. ¿Para qué? Para poderlo despojar, para echarlo fuera, para que no nos esté molestando. Y luego dice, lo que desatéis, también en Mateo 18, dice, todo lo que desatéis en el versículo 18, en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué voy a desatar? Como dice Malaquías 3, 10, dice, traer los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Las ventanas de los cielos Dios las va a abrir para nosotros si diezmamos, si hacemos lo que Dios dice y le damos la parte que a Él le corresponde. Va a abrir las ventanas de los cielos. Disculpe, Entonces, pastora, hey, yo tengo una duda. a ver, luego me dices, déjame continuar. Gracias. Por favor. Los rebeldes, sin embargo, no se impresionaron y le enviaron a Moisés una respuesta rebelde e irónica. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no voy. O sea, hazle como quieras, pero yo no te voy a obedecer. Por ahí hemos oído algo así, yo creo que sí. Dice, ya que los hombres no responderían a la misericordia. O sea, estás teniendo misericordia de ellos, les estás dando la oportunidad de que se arrepientan, pero no, no quiero irte y no te voy a hacer caso, hazle como quieras. Ajá. Y a mí no me corren, yo me voy. Ajá. O sea, digo, ¿qué? En lugar de arrepentirse, así obran, así dicen, Moisés debería ahora aplicar la disciplina divina. Coré y sus confederados fueron cortados delante de la asamblea. Luego vino el juicio. Vamos a ver cómo vino el juicio. Fíjense qué terrible. A mí esto sí se me hace bien terrible. Aconteció que cuando cesó él de hablar todas esas palabras, o sea, Moisés ya fue y les dijo, ustedes están
en rebeldía absoluta y eso no es de Dios. Aconteció que cuando Moisés cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, porque los juntó con sus bienes y toda su familia, y los 3 familias, Coré, Datán y Abiram, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Ay, cuidado, ¿no? Porque ahora, fíjense, con tanto terremoto que hay, acaba de haber en Rusia, acá en Ciudad Juárez, aquí en México, el año pasado, en junio, julio, por ahí, hubo también un temblor aquí en México y se movió la tierra y a lo mejor muchos de nosotros sentimos que la tierra se estaba abriendo y que nada más se sentía allí en nuestra casa. No, bueno, se sintió en muchas casas, pero qué terrible que estar pensando que la tierra se puede abrir y con todo y casa y todos los que estemos allí, nos trague la tierra. La rebelión había crecido en tales proporciones y los conspiradores se habían hecho tan valientes y duros, porque estaban duros, que no había otro recurso. Dios tenía que desaparecerlos a vista de todo el pueblo, a ellos todas sus pertenencias, hasta porque acuérdense que Judas 23 dice que hasta la ropa contaminada por su carne la aborrezcamos. En estos días me ha estado hablando una hermana y me dice que ve un demonio allí que casi la quiere matar y de repente despertó en la noche y vio así un hombre que creo que traía un hacha, no me acuerdo qué traía, pero dice que pues Dios me despertó y su esposo que ya murió se dormía, era pecador, era adúltero y era alcohólico, y entonces se acostaba en un sillón y el Señor le dijo que tirara el sillón. Ven cómo también hay que tirar las pertenencias a veces de los que no andan en el camino de Dios y que a lo mejor estuvieron allí en nuestra casa o nos adquirimos algún mueble de alguien. No, o sea, aquí tenemos que tirarlo todo. La palabra de sabiduría mostró que este era el único recurso posible para actuar que prevendría a los hijos de Israel de quebrarse en compañías independientes, cada uno yéndose por su propio camino. Dentro de 8 días vamos a ver la palabra de sabiduría en el Nuevo Testamento y vamos a ver cómo Dios usó al apóstol Pablo, y más adelante vamos a ver la palabra de sabiduría en el ministerio de Cristo mismo. Esas son las lecciones que siguen. Pero vamos a orar y vamos a ver si alguien de ustedes tiene que arrepentirse de alguna acción de impiedad que hayan tomado, que no haya sido agradable a Dios, si es necesario ayunar para quitar la impiedad de nuestra vida y de aquí en adelante tomar en cuenta a Dios en todo lo que hagamos. Eso es lo que debemos de hacer. Bueno, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estoy poniendo, Señor, en tus manos la vida de cada uno de los miembros de esta congregación Renovación Cristiana, y te pido, Padre, especialmente por los que están escuchando, para que ellos se puedan arrepentir de todo corazón de los actos impíos, como dice allá en Judas de la profecía de Enoc, que han cometido los hombres impíamente, los hombres impíos. Quita la impiedad de tu pueblo, Padre, y en lugar de eso, haznos hombres y mujeres sabios, que podamos discernir entre lo bueno y lo malo, y que no llamemos a lo bueno malo, ni a lo malo bueno. Es bueno leer tu palabra, es bueno congregarnos a alabar, es bueno proclamar tu palabra, es bueno hacer tu voluntad, es bueno amar al esposo y a la esposa, es bueno disciplinar a los hijos con amor. En el nombre de Jesucristo, Señor, danos sabiduría que viene de lo alto para nuestros quehaceres diarios y especialmente para esta época en que tu indignación está sobre toda la tierra. En el nombre de Jesucristo, Señor, clamamos a ti para que esta sabiduría que viene de lo alto nos sea dada.
en el nombre de Jesucristo. Danos tu guía divina, Padre. Ayúdanos a buscar tu rostro para vivir, en el nombre de Jesús. Ansío venir, dice el Señor Jehová, por mi amada iglesia. Estoy preparando el escenario para mi segunda venida, dice el Señor Jesucristo. Gracias, Dios, por todo lo que viene por delante. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ahora sí las dejo preguntar. Yo tengo 2 comentarios, hermana Judith. Buenos días. Buenos días. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Ah, bueno. En la primera parte donde habla de que empezar con las escrituras, las mentes engañadas, también son engañadas por psicólogos, por consejos de psicólogos, por consejos de terapistas, por consejos de brujos, por consejos de adivinos, por consejos de amigos, de amigas, de familiares, y se dejan llevar más por esas mentes que por las escrituras. Y el segundo comentario que le voy a hacer, lo comentó de ahí de Primera de Samuel 15:23, donde habla de que el pecado de adivinación es la rebelión, porque muchos cuando quieren ser rebeldes, conciben en sus mentes lo que quieren ser. Es decir, a lo mejor quieren ser pastores sin que Dios se los dé, y entonces eso es adivinación porque están deseando en su mente lo que va a pasar. Entonces, por eso es muy clara la palabra cuando habla que como pecado de adivinación es la rebelión. Gracias, son mis comentarios. Sí, y para completar en Proverbios 17:15 dice, dice, el que justifica al impío y condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Y eso es lo que es llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. O sea, hay gente que justifica al impío y condena al justo. Entonces, esos sí son malos consejos que no debemos de seguir. ¿Alguien más? Por ahí alguien tenía una pregunta. ¿Nadie? Sí, pastora, bueno, la duda es, usted, bueno, nos comentaba sobre el hombre fuerte. Esa figura, ¿quién viene siendo? ¿Cómo viene siendo, perdón? Pues cualquiera, puede ser la impiedad, la incredulidad, o sea, algún espíritu maligno que esté dominando mi vida. El alcoholismo, el tabaquismo, la droga, el adulterio, la mentira, el robo, esos son los hombres fuertes. Ah, ok, muchas gracias, pastora. Ajá, entonces hagan de cuenta, una vez me acuerdo que fue un familiar mío, tenía a su hijito como de 4 añitos, algo así, y tenía su reja, o sea, tenía la reja y luego la puerta de la casa. Entonces se atravesaron, abrieron la reja porque sí se podía abrir, se metieron al garage y llegaron a la puerta de la casa y tocaron y les abrió mi sobrinito, el niño chiquito. Y entonces, pues no veían a nadie. Y como quien dice, qué raro, pero imagínense, el niño chiquito abriéndole la puerta al ladrón. Bueno, se metieron los ladrones y a la mamá del niñito le pusieron una funda de las almohadas y le dijeron ni se mueva, ni se le ocurra mover, ni quitarse la funda. Así la ataron, como quien dice, el hombre fuerte era por la dueña de la casa. Uh-huh. Entonces, el que nos está dominando, ese es el hombre fuerte. Y ya hicieron lo que quisieron, o sea, se metieron por toda la casa en presencia de ella, pero sin que los pudiera ver, y en presencia de sus hijos también. Bueno, ese es el hombre fuerte, el que es el dueño de la casa. ¿Ok? Sí, muchas gracias, pastor. De nada. ¿Algo más? Disculpe, pastora, soy Lupita. Solo quería preguntarle, pastora, si podríamos nosotros como familia ayunar para romper las ligaduras de impiedad. Claro. Sí, Un sí día, podríamos ayunar. sí, ¿Un día? háganlo. Ayunen un día y díganle, Señor, perdóname, porque yo muchas veces actué con impiedad en mi sabiduría
y tomé decisiones equivocadas y no estuve haciendo decisiones de acuerdo a tu voluntad. Ok, bien. Muchísimas gracias, pastora. Gracias. Gracias, pastora. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno. Sí, pastora. Sí, pastora. Enfatizando lo que dijo la hermanita Tere, es cierto, la mayoría de mis colegas son psicólogos clínicos. Por gracia de Dios, lo alabo y bendigo porque le conocí a tiempo y me salí de esos grupos. Y sí, la mayoría de ellos me comentan que van muchos homosexuales a consultarlos y ellos les dicen, pues tú haz lo que tú quieras hacer, lo que dicte tu corazón, lo cual está en contra de las escrituras. Alabo y bendigo a Dios porque pues finalmente cuando tomamos decisiones equivocadas, pues ahora sí que estudiamos carreras que no competen, pero bendito sea Dios que redireccionó mi camino y me dirijo hoy totalmente al ámbito industrial. Por eso sí es cierto lo que dice la hermana Tere, y ojo también, actualmente hay una carrera de terapeutas que la pueden estudiar cualquiera, aunque no haya concluido la preparatoria, y andan dando cursos vía online como terapeutas constelacionales, lo cual es espiritismo o espiritualismo, como se diga, pero hay que tener cuidado porque el consejo tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. Nada más eso. Así es. O sea, todo lo que no es de la palabra de Dios, pues está fuera de la palabra y no lo podemos seguir. O sea, lo van a seguir los impíos, pero bueno, que Dios quite de nosotros la impiedad. Y cada Gracias. quien que decida qué consejo seguir. Uh-huh. Sí. Bueno. Gracias. ¿Alguien más? Sí, yo. Hola, buenos días. Soy Erika, hija de Elda. Yo les quiero compartir que hace aproximadamente 3 años el Señor sanó a mi mamá de algo, de una septicemia, y desafortunadamente en el... Ya no te oigo. Bueno. Sí, se cortó. Bueno. Bueno, pues creo que ya es hora. Y si ¿ahí Perdón, sigues? Sí. Sí, ahí sigo. En ese lapso que el Señor sanó a mi mamá, nosotros por la lejanía de que nos quedaba Renovación, buscamos otra iglesia y desgraciadamente caímos en una iglesia donde no era un evangelio sano, y yo le quiero pedir perdón al Señor porque nos dejamos llevar, pero afortunadamente Dios nos abrió los ojos y regresamos a nuestro primer amor. Ay, gloria a Dios, qué hermoso. O sea, a mí me da mucho gusto que la gente regrese a su primer amor. Amén. Porque yo he estado orando también para pedirle a Dios que los redimidos vuelvan a la casa del Señor. Así dice en Isaías, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Amén. 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 Gracias. Bienvenidas. Gracias. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta, pastora. Soy Erika. Ajá. Entonces las personas que fueron a la iglesia y quieren poner una iglesia, ¿eso es malo? Las personas, si no tienen cobertura, sí, porque están en rebeldía. ¿Qué van a enseñar a la gente? A hacer su voluntad. Si Dios los manda, no están en rebeldía. Pero si se salen en rebeldía porque dicen, no estoy de acuerdo con esto y no quiero seguir las normas, pues están en rebeldía. Si los corren, a lo mejor,
pues sí, a lo mejor sí los corren porque están queriendo llevar una buena doctrina y allí en esa iglesia no los dejan, entonces no están en rebeldía. Pero si están en contra del pastor y están hablando en contra del pastor y no están de acuerdo a la palabra de Dios, pues claro que están en rebeldía. Y si quieren hacer otra iglesia, pues no sé cómo les va a ir. Van a tener que entregarle cuentas a Dios de las almas que van a llevar a la rebeldía, porque las están llevando a la brujería. Ajá. Sí. Bueno, ¿alguien más? Pastora, gracias. ¿Ya nadie? Está duro lo de correr a Tania Virán, la verdad. Así es, hermana. Y también eso se da en las empresas. Lo único que sé es que Dios es el que pone a los líderes porque así le place, por su misericordia y porque ya tienen un propósito y tenemos que respetar a los que Dios ponga. Ajá, nos parezca o no nos parezca. Igual que a los gobernantes, tenemos que respetarlos. Así es, hermana, a nuestras autoridades sobre todo. Gracias, hermana Araceli Serrana. Ok, hasta luego. Buenos días, Judith, habla Elsa. No sé si me escuchas. Sí, te estoy oyendo. ¿Qué pasó, Elcita? No me quedó claro lo de atar en el cielo y desatar, no entendí. Ajá. Mateo 18 está hablando el Señor Jesucristo y dice, todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, eso dice Mateo 18. Y dice que si dos se ponen de acuerdo para atar cualquier cosa, entonces será desatado. O sea, tú no te puedes amarrar las agujetas con una mano solita, porque tendrías a lo mejor que usar los dientes o algo para podértela amarrar. Pero necesitas las dos manos para poderte amarrar y para poder atar, para hacer un nudo. Entonces, aquí la palabra de Dios en Mateo 12, te lo voy a leer exactamente como dice. Cuando el Señor Jesucristo echó fuera un demonio de un hombre que estaba ciego, dice, echó fuera al demonio del que estaba ciego y mudo, y después veía y hablaba. Entonces los fariseos le dijeron que lo había echado fuera por el demonio de Belzebú. Pero entonces el Señor Jesucristo les contesta que Satanás no puede echar fuera a Satanás porque su reino está dividido. Pero luego les hace la explicación, dice en el 28, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, o sea, el Señor Jesucristo no nada más decía, te vas y se iban, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, si yo quiero que el reino de Dios llegue a mi vida, tengo que dejar que el Señor Jesucristo me eche fuera los demonios que yo pueda tener. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? O sea, yo, por ejemplo, voy a ministrar una liberación, tengo que ir a la casa del hombre fuerte y tengo que saquear sus bienes. Pero, ¿qué tengo que hacer primero para saquearlo? Atarlo. Entonces, le digo, estoy orando por una persona que, por ejemplo, tiene un espíritu de adivinación. Entonces, digo, ato este espíritu de adivinación de manos y pies en el nombre del Señor Jesucristo. Te ato y te echo fuera de esta mujer o de este hombre. Te echo fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y así es como se ata. Entonces, acá en Malaquías 3, donde les citaba de Malaquías 3, cuando habla del diezmo, dice que se van a abrir las ventanas de los cielos para que Dios derrame sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, aquí en Malaquías, está en el versículo 11, empieza a decir, ya diezmé, y entonces, ¿qué va a hacer Dios? Reprenderé también por vosotros al devorador.
y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid, ni el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. O sea, yo escojo a quién darle el diezmo. O se lo doy a Dios o se lo doy al devorador para que me destruya. Y luego dice, todas las naciones, en el 10, dice antes, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, abriré las ventanas de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a desatar? Pues, ¿qué hay en el cielo? Pues puras bendiciones. O sea, del cielo Dios no me va a mandar otra cosa más que puras bendiciones. Entonces, por eso dice, aquí en Mateo 18, dice, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. A ver si te quedó claro. Sí, gracias, Judith, ya entendí. Yo creo que por ahí me perdí en algunas palabras, pero ya te entendí. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Bueno, nos vemos hasta la próxima reunión. Que Dios las bendiga. Hasta luego. Hasta luego, pastora.